Hola a todos y sed bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy volveremos a la antigüedad para continuar repasando a algunos de los más destacados enemigos que tuvo la antigua Roma. Y digo esto de continuar porque hace cosa de un mes y medio hice un vídeo igual a este, pero incluyendo a personajes tan célebres como Aníbal, Viriato, Boudica, Espartaco, Vercingetorix y Arminio. Y como bien me apuntasteis, en muchos comentarios faltaron muchos por nombrar, motivo por el cual estoy haciendo este vídeo ahora. Y es que otra cosa no, pero enemigos, lo que se dice enemigos, la antigua Roma tuvo para aburrir. Tantos que me fue imposible compilarlos todos en un solo vídeo. Y antes de que se me olvide, este vídeo es una nueva colaboración con el canal Greco-Romano, Historia y Total War, a quien conocí porque cuando saqué el vídeo anterior, él en un comentario me apuntó varios nombres de enemigos que perfectamente podían haber estado en el vídeo anterior. Y bueno, tuve a bien invitarle para esta segunda parte, que como siempre os dejaré abajo en la descripción un enlace a su canal para que vayáis a verlo y si os gusta pues os suscribáis y esas cosas. Para hablar de este personaje nos tenemos que trasladar hasta principios del siglo IV a.C., más concretamente al año 391, cuando la República Romana contaba con poco más de un siglo de duración. En este año, la tribu gala de los senones, con el rey Breno al frente, llegó a establecerse en el valle del río Po, expulsando a sus habitantes originales, los umbros. Pero la ambición del rey galo no se detuvo ahí, y viendo la posibilidad de adquirir más botín, decidió invadir Etruria, y sus habitantes, los etruscos, optaron por pedir ayuda a Roma. Roma optó por enviar a sus hombres a negociar con los senones, pero durante las negociaciones uno de los enviados de Roma, Quinto Fabio, acabó con la vida de uno de los cabecillas galos, algo que hizo que Breno montase en cólera y decidiese llevar a sus ejércitos hasta la misma ciudad. El 18 de julio, Breno arrasó a los romanos en batalla muy cerca del río Alia, y los supervivientes huyeron hacia la ciudad de Roma, refugiándose en el monte Palatino sin pararse a cerrar las puertas de la ciudad, lo que facilitó el saqueo de la misma a excepción de algunas zonas del Capitolio. La curia romana pidió ayuda al ex dictador Marco Furio Camilo, quien reagrupó a las tropas y logró rodear a los galos. En las negociaciones para liberar la ciudad, Breno exigió el pago de 1000 libras de oro, unos 327 kilogramos. Pero se cuenta que cuando los romanos se dieron cuenta de que las balanzas para medirlo estaban trucadas, el rey galo arrojó su espada a la balanza y pronunció la famosa frase Vae victis, ay de los vencidos. A lo que Camilo le contestó, es con el hierro, no con el oro, como se libera la patria. Más tarde el romano demostró que hablaba con verdad cuando derrotó a Breno y sus galos, convirtiéndose en todo un héroe en Roma, siendo llamado por sus soldados el otro Rómulo, padre de la patria y segundo fundador de la ciudad, mientras que de Breno más nunca más nada se supo. Nos trasladamos ahora hasta finales del siglo III a.C., para encontrarnos con Filipo V, rey de Macedonia. Y es que coincidiendo con los mismos años en los que Aníbal Barca campaba a sus anchas por la península itálica, este pensó que era el momento perfecto para expandir su territorio por el mar Adriático en los territorios de Epiro e Ilira. Salvo por la toma de la ciudad de Lissus, sus campañas por Ilira fueron bastante infructuosas, por lo que tras la batalla de Canas decidió firmar una alianza con el general cartaginés Aníbal. Pero esta alianza, aunque en un principio parecía lo contrario, no fue tan devastadora para Roma, ya que estos a su vez pactaron con el enemigo de Filipo, Átalo de Pérgamo. Tras la devastadora victoria de Roma sobre Aníbal en Zama, la República puso sus ojos en Grecia, ya que los pactos de Filipo con sus vecinos hizo que se iniciase la Segunda Guerra Macedónica en el 200 a.C. Roma mandaría hacia allí al cónsul Tito Quincio Flaminio, que tras 3 años de pequeñas escaramuzas finalmente se encontraría con las falanges macedónicas en Tesalia, más concretamente en la sierra de Cinoscéfalos, donde los romanos le propinaron a las falanges macedónicas su más dura derrota hasta la fecha. Tras esta batalla, y después de cumplir con varios castigos e indemnizaciones que le impuso Roma, el rey Filipo V vivió el resto de sus días como un fiel aliado de Roma. Este monarca nació entre los años 318 o 319 a.C.
Estaba emparentado con Alejandro Magno por parte de madre, y accedió al trono de la región de Épiro a los 23 años. Aprovechando la inestabilidad de sus vecinos, amplió su territorio, mientras que al otro lado del Adriático, Roma hacía lo propio expandiéndose por la península itálica. Así fue como los romanos se fijaron en la rica ciudad de Tarento, la primera de la Magna Grecia. Estos a su vez pidieron ayuda a Pirro, el cual al igual que su padre había sido atraído a las tierras itálicas. Tras el llamado, el rey desembarcó en la península el año siguiente al frente de un vasto ejército, que incluso contaba con elefantes nunca antes vistos en Italia. Allí el rey Pirro obtuvo dos costosas victorias, en Heraclea y Ásculo. Cuentan los autores clásicos cómo en la primera de estas batallas, cuando el rey vio por primera vez a los romanos, preguntó: ¿quiénes son esos bárbaros tan bien organizados? Y también nos cuentan que pronunció su famosa frase, diciendo: otra victoria como esta y tendré que regresar a Épiro solo. De allí nacería la expresión de la victoria pírrica. La campaña italiana duró entonces unos 6 años hasta que finalmente los romanos lograron derrotarlo en el año 275 a.C. Después de estos acontecimientos, Pirro regresó a Grecia y allí más tarde hizo la guerra a la ciudad de Esparta. En esta campaña moriría en el año 272 víctima de una emboscada en la ciudad de Argos. Ahora nos vamos hasta las últimas décadas de la República Romana, más concretamente hasta los primeros años del siglo I a.C., para encontrarnos con el rey de Ponto, Mitríades VI, de quien la leyenda nos cuenta que tras huir de una conspiración familiar que acabó con la vida de su padre siendo envenenado, este se crió en el bosque como si fuera un animal salvaje. Siendo solo un adolescente, volvería a su tierra donde se cobraría venganza por su padre. Y con el tiempo llegaría a convertirse en uno de los militares más temidos y respetados de la antigüedad. Y también se erigió como uno de los puntos de resistencia frente al avance de Roma hacia Oriente. Para ello consiguió establecer varias alianzas en la zona, entre ellas con los griegos. Y junto a otros soberanos de Asia Menor conquistaría el oeste de la península de Anatolia, donde vivían varios civiles romanos. Tras ello, orquestó una de las mayores matanzas de la antigüedad, donde se dice, según cifras muy conservadoras, que acabó con la vida de unos 80.000 romanos. Obviamente, este hecho sirvió como pretexto a Roma para lanzar toda su fuerza contra él, en lo que se conocería como las guerras mitridáticas. Para ello, la República mandó a enfrentarle a Lucio Cornelio Sila, quien en 4 años lograría expulsarle de Grecia. Pero las revueltas en Roma, provocadas por Cayo Mario, le obligaron a desviar su atención, lo que a su vez permitió a Mitríades firmar una paz temporal con Roma. Sila sería sucedido en su campaña por Lucio Lúculo, quien tras varios combates victoriosos persiguió al escurridizo rey hasta que sus propias tropas se le rebelaron. Pompeyo sería el siguiente en intentar dar caza a Mitríades, pero tampoco llegaría a alcanzarlo y tras verse acosado y desarbolado, se exilió a la zona de Panticapea, lo que hoy en día es el norte del Mar Negro, donde se cuenta que se suicidó en el año 63 a.C. Ahora nos trasladamos hasta el siglo III después de Cristo, a la provincia romana de Siria, una provincia fundamental tanto económica como militarmente para el imperio. Allí nos encontramos con la segunda esposa del príncipe Odenato de Palmira, Zenobia. El príncipe Odenato estaba muy bien visto por los romanos y por su emperador Valeriano, ya que mantenía la frontera del imperio firme contra los persas sasánidas, algo que le llevó a recibir numerosos títulos hasta que su sobrino, Meonio, le asesina a él y a su hermano. Tras este acontecimiento, Zenobia captura rápidamente a Meonio y le ejecuta. A partir de entonces comienza el gobierno de Zenobia. Esta destaca por ser una gobernante culta y también una gran administradora. Fortificó la ciudad de Palmira, la cual se dice que bajo su mandato llegó a tener unos 150.000 habitantes. Más tarde, en el año 268, sube al trono en Roma el emperador Claudio el Gótico, quien tiene que hacer frente a una invasión goda. Es entonces cuando Zenobia decide sublevar a todo el reino nabateo y llegar a ocupar la península de Anatolia, Siria, Palestina y el Líbano, llegando incluso a conquistar Egipto, donde se hizo proclamar reina en el año 269.
agudizando más aún la crisis del siglo III. Al año siguiente, en Roma, sube al trono el emperador Aureliano, quien consigue estabilizar la frontera del Danubio, y tras esto decide hacer frente a la reina de Palmira, a la que consigue sitiar y posteriormente detener cerca del río Éufrates en el año 272. En un principio, el emperador perdona a la reina por sus servicios prestados con anterioridad al imperio, pero la ciudad no tarda en intentar una nueva revuelta, matando a la guarnición romana, algo que claro está no podía perdonar a Aureliano, por lo que más tarde regresa con sus legiones y saquea la ciudad. No se sabe con exactitud lo que le pasó a Zenobia después, pero se cuenta que fue conducida a Roma para exhibirla rodeada de cadenas de oro y diamante. Finalmente vamos con el que seguramente sea el personaje más conocido de esta lista, que bueno, como acabáis de ver no es otro que Atila el Huno, de quien se cuenta que se hizo con el control total de su pueblo tras asesinar a su hermano Bleda en el año 445. Para entonces, el Imperio Romano no era lo que había sido unos siglos atrás, ya que era práctica habitual que pagasen tributos a los bárbaros para que defendiesen sus fronteras. Uno de ellos era Atila, quien solía exigir fuertes pagos de oro y cada vez solían ser más altos. Para el año 450, el emperador Teodosio II organizó un complot para acabar con su vida, el cual falló ya que este lo descubrió antes. El sucesor de Teodosio, Marciano, se negó a seguir pagando tributos a los hunos, algo que hizo que Atila se lanzase a conquistar las provincias de Occidente. Bajo este pretexto, y también un malentendido con Honoria, hija del emperador Constancio III, quien le había mandado una carta solicitando su protección, pero que éste la malinterpretó pensando que ésta quería algo más, Atila dio inicio a su invasión. Atravesando la frontera cerca del actual Budapest, saquearía las ciudades de Maguncia, Worms, Colonia, Reims y Metz. Tras ser rechazado cerca de la ciudad de Orleans, en julio del año 451 se encontraría con el general romano Aecio, que lideraba un ejército integrado por francos, visigodos, alanos, sármatas y demás bárbaros, en la que sería una de las batallas más grandes de la antigüedad, la batalla de los Campos Catalaúnicos. Y he dicho de las más grandes de la antigüedad porque según el obispo e historiador Idacio, la cifra de muertes llegó a alcanzar las 300.000. Aunque bueno, según historiadores posteriores, la cifra real es muchísimo menor. A pesar de que se suele decir que el resultado de esta batalla fue indeterminado, el caso es que Atila contó con suficientes fuerzas para continuar hasta Roma. Pero en su marcha hacia la capital tuvo un encuentro con el Papa León I a orillas del río Mincio, quien en una conversación con Atila consiguió disuadirle de sus intenciones. Sobre cuál fue el contenido de esta conversación nunca se ha sabido con exactitud, aunque sí que es cierto que se suele especular con que pudo haberle ofrecido más oro, o intentar convencerle de que Honoria había muerto, o bien haberle contado la historia de Alarico, que varias décadas atrás había saqueado la capital y poco después había muerto. El caso es que Atila se terminaría retirando y poco después, en el año 453, murió durante su noche de bodas. Hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.